Ok, entonces, ya para acabar con el cuento de lo de el Día de la Mujer y todo ese tipo de cosas, bueno, son dos cosas. Uno, de que, pues, lo que nos falta de ver es, formas de presentar la información de la unidad. De dos maneras. Una parte de la evaluación es con trabajos individuales, o sea, cada quien lo va a tener que hacer. Y otra parte es con trabajos en equipos. ¿Sí? O sea, más que todo aquí la idea del trabajo en equipo es de que se apoyen mutuamente y de que hagan las cosas. Al final de cuentas, la estadística es un trabajo de grupo, digo, porque al final de cuentas lo que vemos son grupos. Entonces es muy interesante que puedas obtener las cosas en grupo, pero no nada más obtener las cosas, sino analizar en grupo. ¿Sí? Porque una cosa es como tú lo puedes ver, pero otra cosa es como lo ven ya compartiendo o compartiendo opiniones, ¿no? O sea, les decía de lo de ayer, la última parte tiene que ver con cómo se presentan las cosas, ¿sí? Lo de las manifestaciones que hubo ayer, hay dos maneras de verlo y depende cómo lo quieras analizar. La parte que ponen fea de que hubo bombas y que derrumbaron parte de la muralla y que se metieron hombres y no sé qué, eso puede ser la parte negativa y es lo que quieres que se vea. Ahora al revés, tú puedes poner la parte donde pusieron flores, donde van cantando y donde van mostrando carteles que muchos tienen mucho sentido. Esa es la parte positiva. Mucho lo que van a ver, de nuevo recuerden, los mismos datos, depende con qué lo relaciones o con qué lo representes, te pueden dar diferente información o incluso diferente conocimiento. El conocimiento tiene que ver mucho con lo que ya traes en la cabeza. Entonces, depende cómo se vean las cosas, pues es como tú los interpretas y como tú los entiendes. Entonces, bueno, eh, esta parte trata sobre cómo se ven las cosas y cómo lo entendemos. Yo creo que ese es un, una manera de, de cómo, bueno, pongamos un caso, algo muy sencillo. Este, la información y los datos, como les comentaba ahorita, tienen que ver por cómo, cómo entendemos las cosas, de nuevo. Y, a ver, no viene aquí, pero bueno, vamos a hacer algo sencillo, que no era ahí, pero bueno. Ok, voy a compartir pantalla. Bueno, creo que ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí, pero sí. Muchas gracias. Sí, entonces esto no era. ¿A qué me refiero con cómo presentar la información? Eh, Hace muchos años me tocó ayudarle a una amiga a, a traducir un artículo que era de recursos humanos y decían que, que muchas cosas pues dependían del contexto. ¿Sí? Pongamos el caso. Decían, tienes a una institución, por ejemplo, como el Manhattan Chase Bank o el Citibanamex o el Bancomer, son los bancos. Y dice, la gente en los bancos tiende a ser muy, ¿cómo se llama? Tienden a ser, este, muy formales, mucho de la forma, o sea, cómo te ves. Y tiene que ver mucho este, con la psicología. O sea, si tú eres, vas a guardar dinero,
pues es obvio de que no vamos a confiárselo a alguien que venga en su playera de Batman o de Caifanes, ¿sí? O sea, vas a confiar en alguien que se vea bien. Por ejemplo, yo tengo una guía de turistas o alguien que organiza un viaje y normalmente pues también asumo cierta imagen, ¿vale? De hecho, sí, nosotros los humanos tenemos ciertos prejuicios acerca de lo que se debe de ver. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cómo vemos la información? ¿Cómo vemos los datos? Yo puedo tener, por ejemplo, en Excel, nosotros podemos ver datos y el paquete nos permite, cuando le decimos insertar, hay una parte, nada más que me haga caso, este, donde tú le dices que gráficos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginemos, vemos esto de aquí y lo quiero ver como un diagrama de barras, un histograma. Un histograma no es otro más que se ven las frecuencias, ¿sí? Y le digo, quiero que me insertes un histograma y que lo quiero en tercera dimensión para que se vea más bonito. ¿Ok? Entonces, aquí con este histograma, pues lo que podemos ver es cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor rápidamente. Entonces, si lo queremos, como veíamos ayer, por ejemplo, las estadísticas de barras de los feminicidios, pues rápidamente dices, ah, pues está aumentando, está disminuyendo, o el cambio es muy mínimo. Si en lugar de utilizar gráficas de barras, utilizáramos, por ejemplo, el pastel, el famoso pastel, la gráfica de pastel sirve para casos en donde quieres representar las cuestiones porcentualmente. Es decir, por ejemplo, aquí dices, es la producción de una fábrica. Entonces tú quieres saber, bueno, aquí por ejemplo te permite pegarlas y mostrarlas. Tú quieres saber quién de los operarios es el que produce más, el que aporta más, ¿sí? Entonces ya en el azul abajo le tendrías que poner la leyenda y se vería claramente que este de aquí es el que contribuye más. Si nosotros lo viéramos, por ejemplo, como turismo, podríamos ver que el estado ¿cuál estado creen que es el que contribuye con más turistas a México? Suponiendo que está afuera la gráfica de barra de eso. Quintana Roo. ¿Es el Quintana Roo? Sí, lejos. Quintana Roo es el estado que tiene mayor turismo a nivel nacional. Y luego ya le sigue Ciudad de México. De hecho, ustedes cuando llevaron geografía turística, digo porque yo vi el programa, otro de los estados que ven, por ejemplo, mucho es Morelos. Morelos también es un estado pero Morelos contribuye más hacia el turismo interno. O sea, Morelos lo visitan más la gente, sobre todo de Ciudad de México, Puebla, Estado de México, que los extranjeros, ¿no? Entonces, la gráfica de barras, ¿para qué te sirve? La gráfica de barras te va a servir para cuando quieras ver un todo y quieras ver cada uno de sus elementos, cuánto contribuyen al todo. Por decir, ¿cuántos estudiantes de turismo han visitado Tamtoc? ¿Cuántos estudiantes de turismo han visitado Palenque? ¿Cuántos han visitado Chichen Itza? ¿Cuántos han visitado o cuántos estudiantes de turismo han recorrido todas las cascadas de la Huasteca? Entonces lo quieres ver como un global y lo quieres ver como un porcentaje. Este es el caso de la gráfica de pastel. La gráfica de barras, ¿para qué te sirve? Pues la gráfica es muy simple porque es un histograma, es decir, rápidamente tú puedes ver el valor de una frecuencia. Ahora una pregunta, ¿por qué lo hacemos como, ¿cómo se llama? Como barras o como ese tipo de cosas. ¿Y por qué es más claro ver las cosas a veces en cuestiones de un dibujito a un número? Es mi pregunta.
Porque ahí puedes ver las comparaciones o puedes ver las diferencias que se llega a ver. Recordemos que los números y las letras son dibujos, ¿eh? Recordemos que la mayor parte, que eran originalmente dibujos y que después se fueron simplificando para ver lo que tenemos actualmente. Pero el 6, el 4 y todos esos eran dibujos. O sea, los humanos somos visuales en su mayoría. Entonces, por ejemplo, si yo veo esta gráfica y es una gráfica acumulada, yo me puedo dar cuenta que a partir de aquí ya no hay muchos cambios en el grado de acumulación. Entonces es interesante porque rápidamente puedo crear información y esa información, pues es importante, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, de aquí a acá hay un gran cambio, pero de acá a acá ya no cambia tanto, y de acá a acá menos, y de acá a este último ya casi no hay ningún cambio. Que es un acumulado, en este caso es un gráfico acumulado. Entonces, rápidamente tú te puedes llegar a esas conclusiones, que donde impactó más fue aquí. Pongamos el caso, imaginemos que estamos viendo la, la, la alfabetización en México. Si nosotros comparamos los primeros años, los años 20, los años 30, el cambio de alfabetización de México fue brutal, o sea, tremendo, pero tremendo. Pero a partir de los años 60, 70, ya el número de gente que era analfabeta fue muy poca, y actualmente pues es todavía más, ¿no? O sea, el cambio entre la gente que sabe leer y escribir y la que no, ya es mínimo. Entonces, nosotros tenemos esa representación. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pues lo único que hay que hacer es marcar los datos que queremos representar como un gráfico y escoger el gráfico que más nos, nos convenga o que más queramos, ¿no? Yo creo que eso es la parte importante. Primera parte, un histograma. Un histograma no es otra cosa más que representar las frecuencias, como les mostré ahorita, ¿sí? ¿Qué puede ser? Pues puede ser de cualquier tipo de frecuencias. Puede ser frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas. Depende del histograma, lo que estés viendo, ¿sí? Si tienes un histograma de frecuencias acumuladas, pues es una escalerita. ¿Por qué? Porque se van acumulando los valores. Si tienes frecuencias absolutas, pues simplemente te va a mostrar los valores tal cual, ¿sí? Depende lo que quieras. O sea, les decía, los humanos somos así como que si te lo muestran con dibujitos y demás, como que es más claro. De hecho, yo recuerdo mucho que me decía un profesor, si vas a hacer una presentación, no pongas mucho texto, trata de poner lo menos posible de texto. Y todo lo demás que sea una imagen alusiva, algo con lo que la persona se relacione. Por eso cuando tú haces una presentación, no leas lo que viene en el texto, porque la gente lo lee más rápido. Entonces, de alguna manera, pues eso te sirve mucho. O sea, te sirve porque rápidamente impactas algo. Las imágenes impactan más que el texto, la gran mayor parte de la gente sí. Les pondré un ejemplo. Les decía, yo viví en Cuernavaca 13 años, fuimos una vez a ver los parientes, políticos. Vamos y enseñamos una foto, o sea, fuimos a un balneario que quedaba cerca, y estaba, bueno, para nosotros que conocíamos varios balnearios, estaba feo, o sea, estaba chiquito y así como muy simple. Entonces, fuimos, tomamos las fotos de lo mejorcito, y luego por casualidad las enseñamos, y así como que, ay, mira qué bonito está, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Dijimos, la verdad, pues no, pero como era la propaganda, pues sí, o sea, mostramos lo que quisimos, ¿no? ¿Qué es, a ver, de nuevo, cuál es la diferencia de un histograma, que si se fijan es simplemente las frecuencias, con un polígono de frecuencias? Un polígono de frecuencias es lo mismo, con la diferencia de que aquí, encima de la gráfica del histograma, se traza una línea en donde los puntos, esto de aquí es lo que conocemos como un polígono de frecuencias. Y lo que te trata de destacar son los cambios que hay en
en las frecuencias. Ayer veíamos que que tú tienes un, ¿cómo se llama? Tú tienes un, ¿cómo estaban los feminicidios? Y habíamos visto que habían bajado en 2014 y 2018, pero que después había subido y luego bajado, luego subido y luego bajado, y así. El polígono de frecuencias te remarca eso, te remarca esos cambios en las frecuencias. ¿Por qué? Para llamarte la atención y para que veas por qué fue, ¿sí? Obviamente podemos decir que no sé qué les gusta en 5 años, cuando veamos cómo pasó el turismo en México en 2020, pues todos van a decir, ah, pues fue la epidemia y el COVID y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y la pregunta interesante, bueno, ¿y eso para qué te sirve? Ah, pues muy simple. ¿Ustedes creen que esta va a ser la última epidemia que nos pase? ¿Creen? No, no, esa no va a ser la última. No es la última. De hecho, hemos pasado varias, ¿eh? Para los que no recuerdan, en 2009 tuvimos otra, donde también usamos mucha gente. La única diferencia es que no cerraron los negocios, ni las iglesias, ni todo eso. Pero en 2009, para los que recuerden, también usábamos mucha gente tapabocas y todo lo que fue con la influenza, hasta que llegó la vacuna, ¿no? Claro, no se cerraron las cosas como estas, porque se supone que el COVID es más peligroso que la influenza. De hecho, en los 80, pregúntale a sus padres, estuvieron por ejemplo, la epidemia del SIDA, también fue otra epidemia, y en realidad hemos pasado varias. Entonces, esto es interesante porque el polígono de frecuencias te remarca eso, te dice, mira, es que aquí subió mucho, aquí bajó mucho, y eso te lo destaca. La ojiva. La ojiva. Ah, bueno, nada más un detalle interesante en el polígono de frecuencias. Las frecuencias, al final de cuentas, es un grupo de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque te dice, de entre 20 y 24 hay 2, entre 20 y 29 hay 2, entre 30 y 34 hay 1, o sea, te está dando un dato agrupado. Entonces, en los datos agrupados, tú puedes tener clases. Una clase no es otra cosa más que un grupo. Ejemplos de clases, las edades. O sea, yo puedo decir, a ver, un bebé, pues desde 1 de 0 meses a 1 año. Un niño pequeño, pues de 1 año a 3. Un niño tal de 3 a 11. Un adolescente de 11 a 17. Un joven de 17, de 18 a... Y esas cada una son clases. Pueden ser de tamaño regular, es decir, todas del mismo tamaño, o pueden ser de diferentes tamaños. Ejemplos de clases: ingresos económicos, gente que gana entre menos del salario mínimo, entre un salario mínimo y 3 salarios mínimos, entre 5 salarios mínimos y 8 salarios mínimos, y así. Eso de alguna manera te separa los datos por clases. Yo podría tener clases, por ejemplo, con los alumnos. Yo puedo decir, a ver, dime cuántos alumnos sacaron entre 70 y 79, entre 80 y 89, entre 90 y 99 o 100. Y esas son clases. Una recomendación en la estadística te dice que máximo deberías de tener 12 clases, porque ya más de 12 clases se dispersa demasiada la información. Y es importante porque de alguna manera eso te permite agrupar los datos. Por ejemplo, si yo tengo demasiadas calificaciones entre 70 y 71, pues significa que la materia está difícil, o sea, o que la hacemos difícil, ¿no? Y entonces, pues hay que ver qué pasó. También lo contrario. Si nosotros vemos que la mayor parte de las calificaciones están entre 90 y 100, pues hay que averiguar entonces si tiene sentido calificar, ¿no? Porque igual si todo el mundo le va súper bien, o todos son muy inteligentes, o hay algo que no ocurre normalmente. Les pondré un ejemplo. Yo algunos años
trabajé para una universidad privada, no digo cuál. Y el problema que estaba era de que las personas por recibían, pedían becas, si sacaban promedio de más de 9, pedían beca. Entonces, de repente, a la hora que calificábamos, como eran muchachos, pues la mayoría eran buenos, no todos, pero la mayoría eran buenos. La gran mayoría sacaban más de 9, entonces casi todos tenían beca. Entonces, de repente nos dice la coordinadora del programa, por favor, revisen bien a ver si se merecen esa calificación, si no, pues no les pongan. O sea, que estábamos calificando demasiado bien y que pues eso le estaba perjudicando a la institución, ¿no? Entonces, pues hay que pensarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de gráficas te permite rápidamente, pues, visualizar eso. La ojiva. La ojiva es bueno, en el caso, regresando al anterior de rápido, como una clase, cada clase a la mitad tiene lo que le llaman la marca de clase. Ese valor que ven en medio es la marca de clase. Entonces, eso es pues el indicador de que el polígono de frecuencia se traza así. Se van uniendo las marcas de clase, es decir, el punto intermedio de cada clase, para formar sea un polígono. En el caso de la ojiva es lo mismo que el polígono de frecuencias, pero se construye en base a las frecuencias acumuladas, ¿sí? Es decir, las frecuencias acumuladas, una gráfica de frecuencias acumuladas siempre va creciendo. ¿Por qué? Porque se van grabando, se van a acumular, por ejemplo, feminicidios. Pues ¿cuántos se hicieron en los 80s, en los 90s, en los 2000, 2010, 2020, 2030? ¿Sí? O sea, obviamente que las anteriores no se descartan, se van sumando, se van sumando y se van sumando, lo cual obviamente pues es malo. O sea, pero de alguna manera te permite ver si el crecimiento es sostenido o el crecimiento es ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, lo que nos está ocurriendo en la economía? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay crecimiento? Cuando de un año a otro no estamos mejorando nuestra economía, cuando se estanca, es decir, cuando en lugar de crecer ya nada más ves un escalón o no ves ningún escalón, o sea, todo se ve como lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la gente empieza a tener menos dinero o empieza a caer la economía y eso pues nos afecta. O sea, recuerden que, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, una pregunta, al turismo ahorita le ha pegado fuertísimo la pandemia, todo lo que han tenido que cerrar, problemas de salud y demás. ¿Ustedes creen que si en una gráfica podemos ver que la economía no crece y que empieza a haber inflación, es decir, todo más caro? Bueno, sí, que empiezan a aumentar los precios. Mi pregunta sería, ¿ustedes creen que el hecho de que haya inflación le va a pegar también al turismo? ¿Sí o Sí, no? profe, ¿Por qué? porque las cantidades de dinero van a aumentar. La cantidad de dinero que vas a tener que gastar va a aumentar y la cantidad ¿cómo? Que la cantidad de dinero que tienes para comprar algo va a ser más y el tal objeto va a ser más pequeño. Vas a gastar más por poco. Exacto, ya te va a quedar menos dinero para que salgas de viaje, te va a quedar menos dinero para que puedas ir a un restaurante, te va a quedar menos dinero para todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, compañeros? Te va a Sí, quedar menos dinero para todo. Entonces, bueno. Otra manera también de ver los datos, que es otro punto, es lo que le llaman los diagramas de tallo y hojas. Es otra manera de ver los datos. Y se trata de lo siguiente. Imaginemos que tenemos todos estos datos, ¿sí? Entonces, a la hora de representarlos, por ejemplo, aquí dices, junto las dos primeras cifras y la última cifra, las dos primeras cifras me representan el tallo y la última cifra me representa la hoja.
el 145 se representa, los dos primeros es el tallo, y el 5 sería el de aquí. Por ejemplo, esto de aquí me dice que hay 1, 2, 3 valores de 162, 1, 2, 3 valores de 163, 2 valores de 164, un valor de 165. Digamos que es una manera de que veas los datos más, ¿cómo se llama? Voy a ampliarlo, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Ok. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de representación? De nuevo regresemos al concepto de representación. No sé si les ha ocurrido, bueno, una anécdota de rápido. Yo tenía una amiga, una compañera que me gustaba. Entonces, en la carrera, ya casi acabando la carrera. Y la fui a visitar, bueno, íbamos a hacer un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, voy y la visito a su casa y toco y le digo, salió alguien y le digo, oiga, no está Luz. Y dice, soy yo. Y, perdón. Y es que no estaba maquillada. Ya después me di cuenta que el maquillaje sí cambiaba mucho. Entonces eso tiene que ver, o sea, como te representen. Si por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes durante la pandemia, y a mí me ocurrió, yo recuerdo que cuando empezó la pandemia en marzo del año pasado, duré como 3 meses o 4 meses sin usar pantalón, todo me lo pasaba en shorts, porque aparte hizo mucho calor. Entonces, pues es una manera de, o sea, representar las cosas. La idea es de que se te facilite para el cerebro, entenderlo. Aquí este tallo de hojas, por ejemplo, rápidamente ves que la mayor parte de los datos están en el rango de 162 a 169, que unos pocos datos están entre 14.5 y 145 y 149. O sea, rápidamente puedes ver esa información. Es útil en el sentido de que si tienes pocos datos, aquí estamos hablando de pocos datos en realidad, son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 40 datos, ¿sí? Si tú tuvieras 1000 datos, podría ser muy engorroso este tipo de diagramas. Este tipo de diagramas es útil siempre y cuando tengas, no sé, 30 datos, 40 datos, cosas por el estilo, ¿no? Aquí rápidamente alguien puede decir, ¿cuál es el mínimo? En este diagrama de tallo hoja, ¿me pueden decir cuál es el valor mínimo de este conjunto de datos de arriba? ¿Cuál es el valor mínimo? El de tallo y la hoja, profe. Sí, el tallo y la hoja. ¿Cuál es el valor mínimo? El tallo son los dos primeros números, los dos primeros dígitos. El último, el dígito, es decir, la unidad, es la hoja. O sea, por ejemplo, el 162 es 162. O sea, lo que haces es representarlo. ¿Cuál es el valor mínimo de todos los 40 datos según este diagrama de tallo y hoja? ¿Cuál es el valor más chico? Profe, entonces la forma en que se lee en la parte del tallo, digamos que son los cientos y la hoja, digamos que ya es lo último, ¿no? Sí. O cómo es la forma en Oh, que se sí. lee. Así como lo estoy diciendo. Así tal cual. Son los tallos es las decenas, por llamarle de alguna manera, y la hoja es la unidad. 14 decenas es 140. 18 decenas es 180. Que puede ser así, o también otro ejemplo es como este de, bueno, aquí también se puede ver de esta manera. Sí. O sea, no necesariamente tienen que ser 2 dígitos. Por ejemplo, si tú tienes calificaciones, las calificaciones son de 2 dígitos. El tallo puede ser un dígito y la hoja puede ser otro dígito. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí son otro diagrama de tallo y hojas donde son 2 conjuntos de datos. Este es un colegio y este es otro colegio.
Entonces, de alguna manera te permite comparar visualmente cómo son los datos de uno y otro. Podemos ver que la mayor parte de los datos están en los 16. ¿Sí? De nuevo, en este de arriba, ¿cuál es la calificación? ¿Cuál es la estatura más pequeña? ¿Quién es el más chaparrito? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el más chaparrito, compañeros? 1.45, ¿Y cuánto mide el más alto? 1.86. Perfecto. ¿Por dónde creen que anda la mediana? Obviamente aquí no se ve la mediana, pero ¿por dónde creen que anda el valor más medio? Entre los 140, 150, 160, 170. Entre el 1.60, ¿no? Entre el 1.66. 1.65, exacto, muy correcto. Por ahí debe de andar. ¿Cuál es? No sabemos, pero rápidamente se puede averiguar así. Por ejemplo, en un diagrama de tallo y hoja podrías ver que la mayor parte de los científicos e ingenieros han vivido en el siglo XX y XXI, ¿eh? ¿Por qué? Porque hubo más escuelas. ¿Para qué te sirve el diagrama de tallo y hoja? Te sirve para eso, para que rápidamente una cantidad pequeña, digo, 40 datos no es mucho, pero que rápidamente puedas sacar ese tipo de conclusiones, puedas ver los datos, o como este de acá, puedas comparar datos. Por ejemplo, aquí podemos ver que el más chaparrito en esta otra es 1.44 y aquí el más alto del colegio de la derecha mide 1.86 y el más alto del colegio de la izquierda mide 1.81. Son más altos en el colegio de la derecha que el de la izquierda. Claro, al final de cuentas, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando nos cambiamos, o sea, si yo una vez trabajaba en una fábrica y recuerdo que me decían, era una fábrica de textiles, hacían trajes, y me decía un compañero, yo nunca lo vi porque ya no estuve en la fábrica, pero entonces me decía, mira, cuando es aquí el Día de la Madre o la Navidad, bueno, eso que pasa es que me enfermé y ya no, yo eso me lo perdí. Dicen, cuando llegan así, llegan las obreras todas arregladas y demás y se ven muy guapas. Dije, no, pues sí, sí es muy diferente, ¿no? De verlas en su ropa de obreras a verlas arregladas, pintadas, todo este tipo de cosas. Entonces es lo mismo aquí. La idea es, en realidad sigue siendo hermosa de las dos formas. La única diferencia es que uno lo notas más. ¿Y cuál es la idea de este tipo de diagramas? Pues es lo mismo. O sea, ciertas cosas se destacan más. Es como lo que les contaba de las gráficas de pastel. Las gráficas de pastel lo que destacan es el porcentaje. O sea, se ve cuál de los valores aporta más. ¿Sí? A ver, regresando a esta parte, lo que tenemos aquí en esta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tienes esto y dices, esto es las frecuencias de calificaciones. Vamos a ver, estos son los reprobados y los pasados. Si yo lo veo como una gráfica de pastel, pues puedo ver que la gráfica está, ¿cómo se llama? Bueno, yo le llamo equilibrada, ¿no? Aquí llamaríamos un equilibrio, un valor equilibrado en cuanto a los porcentajes. De que las cantidades estén casi en su mismo rango o estén casi iguales. Exacto, es como cuando te parten un pastel, ¿no? Cuando te parten un pastel y es justo, ¿cuánto le toca a cada quien? Si es equilibrado, ¿cómo es el pastel? ¿Cómo es un pastel equilibrado, compañeros y compañeras? Pues depende de cuántas personas sean, ¿no? Pero nos toca lo mismo, de eso se trata. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora, si eso es un pastel equilibrado, ahora, perdón. Si tú lo ves así, mi pregunta, ahora, ¿este pastel está equilibrado o no está equilibrado?
No. ¿Cuál es el problema de que México la mayor parte del turismo entre por Quintana Roo? O sea, ¿cuál es el problema de que los turistas entren a Quintana Roo? Que la mayor parte entren por allá. O sea, que la mayor parte del pastel, o una porción muy, muy grande sea por allá. O sea, que deja a los demás estados sin mucho turismo, ¿no? O turistas. Sí, porque bueno, de hecho les contaré lo que me pasa. Este fin de semana quería andar de vago y quiero ir a ¿cómo se llama? Quiero ir a Zacatecas, a la zona arqueológica de Chalchihuites, Altavista. Pero me dicen, uno, que las zonas arqueológicas están cerradas. Dos, que como muy poca gente va, entonces que mucho lo tienen cerrado. Y estuve leyendo que lo tienen a veces cerrado porque después, como casi nadie va, nadie lo cuida y de repente llegan saqueadores. Entonces, pues sí te da coraje, ¿no? Dices, ay, pues quiero conocerlo, pero si voy y es un trayecto de 5 horas, 4 horas y media, 5 horas, voy y está cerrado, pues no. ¿Sí me explico? O sea, el detalle es ese. Por ejemplo, entra un huracán a Cancún y ya te quedaste sin un montón de turismo. Tú quieres ir a una zona arqueológica que no sea de las conocidas y pues te tienes que pelear a ver si encuentras al guía que te lleve y cosas por el estilo, ¿no? O lo mismo pasa, a mí me ocurrió. Fui a una hacienda, no recuerdo ahorita, aquí de las haciendas potosinas, creo que la hacienda de Calderón o alguna de esas. Voy, pedimos entrar a conocerla, nos dijeron que no, que solamente con guía o que si queríamos entrar por nuestra cuenta, nos cobraban creo que 300 pesos por persona. Obviamente no entramos, éramos 4. Entonces dijimos, no, pues es muy caro. Entonces el problema, pues sí, 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 o sea, el detalle está de que si algo está desbalanceado, pues te conduce a ese tipo de cosas. O sea, yo no niego que Cancún es muy hermoso, pero no es el más hermoso. Bueno, digo, yo he conocido partes en Baja California o en Oaxaca que se me hacen hermosas, muy hermosas, playas casi vírgenes. Entonces el detalle, o sea, ¿para qué te sirve a ti como profesional del turismo eso? O como profesionista en general. Te permite ver que aquí hay un desbalanceo. Entonces tienes que tener cuidado, porque de nuevo, recuerden la frase, echas todos los huevos en la misma canasta. ¿Sí? Ahora, si te fijas gráficamente lo viste rápido, o sea, dijiste, oye, hay algo ahí, algo que podría ser peligroso, ¿no? ¿Qué es lo que, a ver, y ya para acabar con este cuento, ¿sabían que se viene otra epidemia después de esto? Que es todas las enfermedades que dejamos de atender por atender el COVID. O sea, ¿qué pasó con los servicios de salud? La Secretaría de Salud, el ISSSTE, el Seguro Social. ¿Qué hicieron? Cerraron hospitales enteros para cuidar a la gente de COVID. ¿Cuál es el problema que va a ser después? Que la gente que tiene cáncer, que tiene esto, que tiene el otro, no se le atendió bien y después va a ser el montón de muertos, o ya estamos viendo el montón de muertos, no por COVID, pero sino por todas las enfermedades que descuidamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, eso es lo que hay que ver. Para eso te sirve la estadística. ¿Sí? La estadística, de hecho, es igual, o sea, la estadística no nada más te va a servir para tu carrera, te puede servir hasta para tu vida diaria. O sea, por ejemplo, puedes decir, a ver, ¿cómo hacemos los quehaceres en la casa? Una gráfica de estas te dice rápidamente, pues, este, que María Fernanda es la que más trabaja.
y que suponiendo que viven juntas y que Montserrat es la que trabaja muy poquito. ¿Sí me explico? Rápidamente puedes ver ese tipo de datos y al ver ese tipo de datos puedes convertirlo en información. Qué es lo que podrías hacer? Por ejemplo, si el gobierno mexicano tuviera una política mejor, ¿qué es lo que buscarías hacer? ¿Qué buscarían? A ver, díganme. ¿Nadie se le ocurre? ¿En el qué, profe, dijo? Perdón. O sea, el gobierno mexicano, si viera un pastel así de desbalanceado, donde la mayor parte del turismo, sobre todo el extranjero, entra por Cancún y Ciudad de México, mi pregunta sería, ¿qué debería de hacer el gobierno mexicano para que mejoráramos como destino turístico, que de hecho somos muy buenos, pero para que fuéramos mejores? ¿Qué podría hacer? ¿O qué debería de hacer? Porque igual puedes estimular el A lo mejor, turismo interno. ¿Cómo? pues yo digo que estaría bien, que hiciera más promociones o más, o sea, promover más los lugares que son menos conocidos, Ajá. con a lo mejor promociones de viajes o descuentos para que la gente le interese más y ya una vez que tenga más, que esté más localizado o que sea más conocido, pues a lo mejor ya normalizar precios o cosas así. Exacto, y ocurre mucho, ¿eh? O sea, por ejemplo, ahorita nosotros, de hecho, regreso al concepto de turismo, todo está muy, o sea, si tú ves tus viajes, o sea, casi todos son Mazatlán, Puerto Vallarta, Cancún, eso quiere decir que hay una desviación muy pequeña. O sea, casi todos los viajes son los mismos. ¿Por qué? Porque se le ha creado a la gente, también hay que cambiar el mercado interno, una mentalidad de que vete de vacaciones, la playa, ya. Pero digo, hay lagos en México, hay ríos, cascadas, y para los que no les gusta la naturaleza, que les gusta la cultura, hay iglesias, hay conventos hermosos, pero hermosos, o bosques, o sea, vamos, hay que crear una mayor dispersión en términos estadísticos, ¿sí queda claro? ¿Por qué nos conviene más una dispersión? Imagínense que tuviéramos miles, millones de visitantes a la Huasteca Potosina, al altiplano potosino, etcétera. O sea, que tuviéramos así más dispersión, que no todos los turistas se concentraran en Ciudad de México y Cancún, sino que fueran así como que, Pues subiría la economía, ¿no? y de todos, subiría la economía de todo mundo, porque dice, es que no se trata de hacer un tren para el sureste, o no se trata de hacer, eso no es la solución es crea mejores caminos y crea mayor propaganda, incluso está la desinformación. ¿Cuántos de ustedes conocen Tantoc? Digo, y son del área. Digo, yo no soy del área, aclarando, pero nadie conoce Tantoc, cerca de también la zona arqueológica del Consuelo y Tantoc. No. Está muy padre, o sea, tiene varios montículos, es una zona arqueológica que vale bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero dices, bueno, ¿y por qué no? ¿Saben dónde he encontrado, perdón, dónde he encontrado propaganda de que visiten ese lugar? En Tampico, porque ahí les queda más cerca. De Tamtoca a Tampico, creo que son como una hora y media, algo así. Sí, son como hora y media, o casi 2 horas. Y de San Luis hasta Tamtoc son como casi 4 horas. Entonces yo he visto más propaganda del lado allá, digo, porque mi esposa es de allá. He visto más propaganda en Tampico que dicen, cuando visite Tampico, visite aquí, visite allá y visite Tamtoc. Dices, pero Tamtoc está del lado de San Luis. Pues sí, pero les queda más cerca.
¿Estamos? Entonces, la estadística para eso te sirve, para que veas dónde son las oportunidades, dónde están los problemas y cómo los puedes atacar. ¿Ok? Perdón. Ay, como también es un problema, ya la última clase me duele más la garganta. Y eso que no las doy todas, pero